Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles un vídeo hoy que creo que les va a volar la cabeza. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás de las sonrisas perfectas y las trayectorias meteóricas de las estrellas? Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que a menudo se esconden tras la aparente simplicidad de la fama. Tenemos en el punto de mira a un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, un verdadero ídolo de masas cuyo nombre resuena con una fuerza innegable, Can Yaman. Y lo que vamos a descubrir hoy, su secreto, como él mismo lo ha denominado indirectamente, es realmente insólito, desconcertante y francamente, nos deja con más preguntas que respuestas iniciales. Prepárense porque la respuesta que ha dado a una pregunta muy particular es, bueno, digamos que es una respuesta que nadie esperaba y que ha abierto un abanico de interpretaciones tan amplio como el firmamento. Si les gusta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, las curiosidades de sus celebridades favoritas y sobre todo, quieren descubrir estas historias que nos dejan con la boca abierta y nos invitan a la reflexión, entonces este es su canal. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que traemos para ustedes. Can Yaman, este nombre resuena con fuerza en la industria del entretenimiento global. Lo conocemos por sus papeles protagónicos en series que han sido un éxito rotundo, por su carisma arrollador en pantalla que parece traspasar la cuarta pared, y sí, también por su atractivo físico que sin lugar a dudas, lo ha catapultado a una fama internacional envidiable. Ha protagonizado producciones que han cautivado a audiencias en Turquía, Italia, España, Latinoamérica y más allá, convirtiéndose en un fenómeno cultural. Pero detrás de las cámaras, de los flashes y del rugir de los fans, ¿quién es realmente Can Yaman? ¿Qué lo impulsa más allá de la ambición y el talento actoral? ¿Cuáles son sus pensamientos más profundos, aquellos que no se desvelan en entrevistas superficiales? Bueno, parece que él mismo nos ha dado una pista, una respuesta que ha generado mucho revuelo, debate y, francamente, mucha confusión. La pregunta que se le hizo y que hoy desglosaremos hasta la médula, es sobre la esencia misma de su identidad, algo así como una declaración de principios, una frase que él mismo ha definido como su soy su. Imaginen la escena, una entrevista íntima, una pregunta directa que busca ir al corazón de su ser, y la respuesta que sale de sus labios. No se trata de un secreto guardado bajo 7 llaves, sino de una declaración que en su simplicidad aparente esconde algo mucho más complejo, ambiguo y para muchos profundamente inesperado. Primero pongamos un poco de contexto. Can Yaman no es un actor que pase desapercibido. Su carrera ha sido fulgurante, un meteoro que ha atravesado el firmamento del espectáculo con una velocidad asombrosa. Desde Turquía, su país natal, ha dado el salto a la fama mundial, protagonizando producciones que lo han llevado a ser un rostro conocido y admirado en múltiples continentes. Sus fans lo adoran, lo siguen a cada paso, y la prensa lo persigue para obtener cada detalle de su vida, buscando desentrañar los misterios que rodean a esta figura tan magnética. Y en medio de toda esta vorágine de atención mediática y adoración popular, a veces las preguntas que se le hacen buscan ir más allá de lo superficial, de lo predecible. No se trata de preguntar por su próximo proyecto, por su rutina de ejercicios, sino de ahondar en su ser, en su identidad más intrínseca. Así que, cuando se le planteó la pregunta de «¿Soy su?», ¿qué podría haber respondido un actor de su talla, rodeado de expectativas y admiración? Podríamos imaginar muchas cosas. Podríamos pensar que diría, «Soy su fan número 1 de mi propio trabajo», o «Soy su inspiración para seguir adelante», o quizás, con un toque de humildad, «Soy su actor favorito de todos los tiempos». Pero la respuesta de Can Yaman fue radicalmente diferente, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y digna de análisis profundo. La respuesta, en su forma más simple y enigmática, es «Soy su». Nada más. Sin un complemento explícito, sin una explicación inmediata que ilumine su significado. Solo «soy su». Ahora, ¿qué significa esto? ¿A quién se refiere con su? Esta ambigüedad deliberada, o quizás no tan deliberada, es precisamente lo que ha capturado la atención y ha encendido los motores de la especulación. Las interpretaciones han sido muchísimas y muy variadas, reflejando la complejidad del ser humano y la diversidad de perspectivas. Algunos creen que es una forma de decir que pertenece a algo más grande que él mismo, quizás a su arte, al universo creativo que lo rodea, a su público fiel que lo sostiene, o incluso a un propósito divino que siente que lo guía. Otros sugieren que es una respuesta deliberadamente enigmática para generar intriga,
una estrategia de marketing personal muy bien calculada para mantener a la audiencia enganchada y especulando. Y por supuesto, no faltan quienes lo ven como una señal de profunda humildad, de entenderse a sí mismo no como un ente independiente y aislado, sino como parte de una red mayor de conexiones y dependencias. Pensemos en las posibilidades y en la manera en que cada una se desmorona o se fortalece ante el escrutinio. Si dijera soy su fan, sería humilde, sí, pero también un poco contradictorio viniendo de alguien que es objeto de admiración y no el que admira. Sería como si se pusiera al mismo nivel de sus seguidores en un acto de falsa modestia. Si dijera soy su inspiración, podría sonar presuntuoso, altivo, como si se colocara en un pedestal de autoadoración. Y si dijera soy su actor favorito, bueno, eso sería, sin duda, un acto de egocentrismo, de autoafirmación desmedida que chocaría con la imagen de humildad que muchos artistas intentan proyectar. La belleza y la genialidad, si es que la hay, de su respuesta radica precisamente en que evita cualquier tipo de afirmación categórica que pueda ser juzgada fácilmente o que lo exponga a la crítica por arrogancia. Soy Su deja la puerta abierta a infinitas interpretaciones, a un mar de posibilidades que cada persona puede llenar con su propia experiencia, sus propias creencias y su propia visión del mundo. Y eso, amigos míos, es un arte en sí mismo, un acto de creación compartida. Consideremos la influencia de la cultura y las filosofías donde la individualidad se ve como una ilusión y la conexión con el todo es primordial. En algunas tradiciones orientales, por ejemplo, el concepto del yo individual, del ego, se disuelve en una conciencia universal más amplia, en una interconexión de todas las cosas. ¿Podría Kahneman estar haciendo una referencia sutil a algo así, a una comprensión filosófica profunda de la no separación? Es una posibilidad fascinante. O tal vez, de una manera más terrenal y cercana a la experiencia cotidiana, está indicando que su identidad está intrínsecamente ligada a aquellos a quienes sirve con su trabajo, sus fans. En ese sentido, él no sería Kahneman el individuo con sus propias aspiraciones y anhelos aislados, sino Kahneman el que pertenece a todos ustedes, el que existe para ustedes, el que es una extensión de sus deseos y su afecto. Otra posible lectura, que adquiere mayor peso en el contexto de las declaraciones públicas de artistas exitosos, es que se refiere a una fuerza superior, a Dios, al destino, o a una energía cósmica que lo guía. Muchos artistas al alcanzar el éxito, a menudo expresan gratitud a fuerzas mayores que sienten que los han guiado, que los han puesto en el camino correcto. Soy Su podría ser una forma muy poética, concisa y profundamente personal de decir pertenezco a Dios, soy una herramienta de su voluntad, o mi destino está trazado por una fuerza mayor que yo. Esta interpretación para muchos añade una capa de profundidad espiritual a su figura pública, humanizándolo y conectándolo con experiencias universales de fe y trascendencia. Pero, ¿y si la respuesta es mucho más simple, pero a la vez más profunda en su simplicidad? A veces las respuestas más insólitas y reveladoras provienen de la pura honestidad, de la ausencia de pretensión, de un momento de despojamiento del ego. Imaginen que él se siente verdaderamente vacío de ego en ese instante, que no se ve a sí mismo definido por etiquetas, por roles, por la fama. En ese momento de pura presencia, la única verdad que siente es esa conexión, esa pertenencia a algo que lo trasciende, que lo envuelve y le da sentido. Es como si el concepto de ser el mismo, el yo con todas sus complejidades, se disolviera en esa respuesta, dejando solo la resonancia de la pertenencia. Lo fascinante de esta declaración es cómo ha logrado generar tanto debate y tanta especulación con tan pocas palabras. Es un ejemplo perfecto de cómo el significado de las palabras no reside solo en ellas mismas, sino en el contexto en el que se pronuncian, en la intención del hablante y, de manera crucial, en la interpretación del oyente. Kahneman consciente o inconscientemente ha creado un acertijo para su público, un espejo en el que cada uno puede proyectar sus propias inquietudes y anhelos. Y como buen actor, como alguien que entiende el poder de la narrativa y la sugestión, sabe cómo mantenernos enganchados, ¿verdad? Su silencio comunicativo es tan potente como cualquier discurso elaborado. Piensen en la presión titánica que debe sentir un actor de su calibre. Constantemente bajo el escrutinio público con expectativas altísimas, con la necesidad de mantener una imagen pública impecable. Quizás esta respuesta es un reflejo de su lucha interna por mantener su autenticidad en un mundo que constantemente intenta etiquetarlo, definirlo y encasillarlo. Al decir soy Su, se despoja de esas etiquetas impuestas, de las expectativas ajenas, y se presenta en un estado de pura existencia, de pura conexión, de pura disponibilidad. Es un acto de rebeldía contra la categorización.
Y no olvidemos el impacto que una respuesta así tiene en sus seguidores, en la legión de fans que lo admiran. Muchos se han sentido inspirados por esta visión, adoptando la idea de que todos estamos interconectados y que nuestro propósito individual puede ir mucho más allá de nuestro propio individualismo. Han encontrado en su respuesta un llamado a la unidad, a la pertenencia a algo mayor. Otros, por supuesto, siguen buscando una explicación más concreta, analizando cada entrevista, cada gesto, cada detalle de su vida pública, en busca de la verdadera respuesta. Personalmente creo que la belleza de esta respuesta radica precisamente en su polisemia, en su capacidad de tener múltiples significados simultáneamente. No hay una única respuesta correcta, no hay una verdad absoluta que él haya revelado. Can Yaman, a través de esta enigmática frase, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia identidad, sobre a quienes pertenecemos y qué significa realmente ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Nos desafía a salirnos de las definiciones convencionales y a abrazar la complejidad y la fluidez de la existencia. Es una invitación a la introspección. Para mí, esta insólita respuesta de Can Yaman es un recordatorio poderoso de que las personalidades públicas, a pesar de estar constantemente bajo los reflectores, también tienen sus propias profundidades, sus propias preguntas existenciales, sus propios misterios internos que intentan descifrar. Y a veces las respuestas más reveladoras, las que tienen el mayor impacto y generan el mayor crecimiento, son precisamente aquellas que no esperamos, aquellas que nos obligan a pensar un poco más allá de lo obvio, a cuestionar nuestras propias suposiciones. Así que, ¿cuál es mi conclusión sobre el secreto de Can Yaman? Que su secreto no es un hecho concreto, una pieza de información trivial, sino una perspectiva, una forma de ver el mundo y su lugar en él. Es la perspectiva de alguien que entiende que su identidad no está definida por su fama, por su físico, por los personajes que interpreta, sino por una conexión más profunda, una red de relaciones y dependencias que lo trascienden. Una conexión que él elige dejar abierta a la interpretación, invitándonos a ser parte activa de la construcción de su significado, a llenar los huecos con nuestras propias experiencias y reflexiones. En resumen, Can Yaman, al responder "Soy Su", nos ha regalado una frase corta pero potente, una declaración que da para mucho pensar y debatir. Nos ha invitado a cuestionar nuestras propias definiciones de identidad, de propósito y de pertenencia. Ya sea que lo interpretemos como una conexión espiritual profunda, una dedicación incondicional a sus fans, una reflexión filosófica sobre la unidad del ser, o simplemente una afirmación de su existencia en un contexto mayor que él mismo, la respuesta ha logrado lo que pocas declaraciones cortas pueden hacer: dejar una marca indeleble, generar un debate apasionado y, sobre todo, hacernos mirar más allá de la superficie de la celebridad para vislumbrar las profundidades del ser humano. Ha sido un placer compartir esta reflexión tan intrigante con ustedes hoy. Espero que les haya parecido tan fascinante y estimulante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta respuesta de Can Yaman. ¿A quién creen que se refiere con Su? ¿Qué significa para ustedes esta declaración? ¿Qué implicaciones tiene para la forma en que entendemos la identidad y la conexión? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y debatir con ustedes. Son sus puntos de vista los que enriquecen nuestro canal y nos hacen crecer juntos. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido como este, que profundiza en las vidas de las celebridades y nos invita a la reflexión, no olviden darle un buen me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman o que simplemente disfruten de este tipo de análisis y descubrimientos sobre el mundo del espectáculo y la naturaleza humana. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad de curiosos y exploradores. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras de descubrimiento. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un viaje de reflexión muy gratificante. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.